Dicen que hay hombres que no nacen rotos, sino que se construyen así, piedra a piedra, decepción a decepción, hasta que lo que queda ya no es un corazón, sino una arquitectura perfecta e inútil. Un palacio sin habitante, hermoso por fuera y completamente vacío por dentro. No es que el mundo los haya abandonado, sino que ellos, en algún momento silencioso que nadie supo identificar, decidieron abandonar al mundo primero, y desde ese día viven en la extraña comodidad de quien ya no espera nada de nadie, convencidos de que esa indiferencia es sabiduría, cuando en realidad no es más que el miedo con traje de noche. El marqués Alejandro de Valdecrest era, sin duda, la obra de arte más admirada y más incomprendida de toda la región de Castilla en aquellos años del siglo XIX. Alto, de mandíbula firme como la piedra de sus propias tierras, con unos ojos grises que miraban el mundo con la misma emoción con que se examina un documento de negocios, Alejandro había heredado a los 27 años el título, las deudas y la leyenda de una familia que llevaba 3 generaciones construyendo su apellido sobre la sangre fría y el orgullo inquebrantable. Los hombres lo respetaban, las mujeres lo deseaban, y él, ante ambas cosas, respondía con la misma indiferencia educada que se reserva para el clima. Un tema de conversación y nada más. Su mansión en las afueras del pueblo de Valdecrest era tan imponente como silenciosa, con pasillos que crujían bajo el peso de los retratos de sus ancestros y jardines que sus criados mantenían en perfecto orden, como si la belleza pudiera existir sin que nadie la contemplara con verdadera devoción. Los invitados que cruzaban aquellas puertas de roble oscuro salían siempre con la misma sensación inquietante, que la casa era hospitalaria, que el anfitrión era cortés y que sin embargo algo fundamental faltaba en aquel lugar, algo tan pequeño y tan enorme al mismo tiempo como el calor de un hogar encendido en pleno invierno. Era, en suma, la residencia perfecta para un hombre que había decidido, consciente o inconscientemente, no necesitar a nadie. Pero la noche que plantaría la primera semilla de su transformación comenzó como tantas otras noches de la aristocracia, entre humo de cigarro, copas de brandy envejecido y la particular frivolidad de los hombres que tienen demasiado dinero y demasiado poco propósito. Era un viernes de octubre cuando el casino aristocrático de la provincia abrió sus salones al grupo más selecto de la alta sociedad local. Las arañas de cristal derramaban su luz dorada sobre las mesas de juego y las risas se mezclaban con el sonido seco de las fichas y el susurro de los abanicos de las damas que observaban desde los palcos con curiosidad calculada. Fue el conde Rodrigo de Altamira, amigo de Alejandro desde los tiempos universitarios y su opuesto absoluto en temperamento, quien lanzó la primera piedra aquella noche. Estaban discutiendo el último escándalo social. La baronesa Sofía de Iraeta había abandonado a su prometido después de apenas 3 semanas de compromiso, alegando que el hombre era tan frío que ella había llegado a dudar de que tuviera sangre en las venas. Rodrigo, mirando a Alejandro con esa sonrisa suya de conspirador nato, dijo en voz suficientemente alta para que la mesa entera lo escuchara: «Sofía debería haberse fijado en ti, Alejandro. Al menos con ella habría tenido la certeza de que el frío era mutuo». Las carcajadas estallaron alrededor de la mesa como pequeñas explosiones de pólvora, y Alejandro, sin despegar los ojos de su copa, respondió con aquella calma que tanto irritaba a quienes lo conocían: «Las mujeres son el adorno más caro y el pasatiempo más costoso que existe. No tengo tiempo para pasatiempos». Fue entonces cuando alguien, entre el humo y el brandy, lanzó la pregunta que convertiría aquella noche en una leyenda de salón: «Entonces, marqués, ¿está usted dispuesto a apostarlo?». El silencio que siguió no duró más que 2 o 3 segundos, pero fue el tipo de silencio que se recuerda durante años. Alejandro dejó su copa sobre el tapete verde con una lentitud deliberada. Miró a los ojos a todos los presentes uno por uno y pronunció las palabras que sus amigos repetirían durante los 12 meses siguientes. «Apuesto mi mejor semental árabe a que ninguna mujer, en el plazo de 1 año, logrará hacerme sentir algo que merezca el nombre de amor. Que organicen los encuentros que quieran. El corazón no se rinde por decreto.
La sala entera reaccionó con una mezcla de escándalo y euforia, porque aquella apuesta era, a un tiempo, la cosa más arrogante y la más triste que cualquiera de ellos había escuchado jamás. Pero antes de que sigamos adelante con esta historia, necesito pedirte algo. Detente un momento y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás acompañando esta noche. Me encanta saber desde qué rincón del mundo llega esta comunidad, y cada comentario me ayuda enormemente a seguir creando historias como esta para vosotros. ¿Estás en España, en México, en Argentina, en Colombia o quizás en algún lugar que me vaya a sorprender? Escríbelo ahora. Y mientras tanto, retomamos la historia. Esa noche, de regreso a su mansión en el carruaje oscuro que traqueteaba sobre los adoquines del pueblo, Alejandro de Valdecrest miraba por la ventanilla el paisaje sin verlo realmente, con esa mirada hueca de los hombres que están acostumbrados a estar solos incluso cuando están rodeados de gente. Sus amigos organizarían los encuentros, lo sabía. Traerían condesas, damas de compañía, herederas de apellidos ilustres, mujeres instruidas en el delicado arte de seducir a hombres difíciles. Y él las recibiría a todas con la misma cortesía impecable, las acompañaría con la misma conversación inteligente y vacía, y las despediría con la misma sensación que se tiene al cerrar un libro que se ha leído sin llegar a sentir absolutamente nada. Porque Alejandro de Valdecrest estaba absolutamente convencido de una sola cosa en su vida: que era inmune, que su corazón era una fortaleza sin puertas y que nadie, bajo ninguna circunstancia, encontraría la manera de entrar. Llevaba años alimentando esa certeza como otros alimentan una llama, con cuidado casi amoroso, porque era lo único que le quedaba de aquel muchacho que una vez, mucho tiempo atrás, sí había sabido sentir. Lo que no sabía todavía era que el destino no llama a las puertas principales y no obedece las apuestas de los hombres orgullosos. A veces, simplemente envía un caballo. Hay una forma particular de soledad que solo conocen quienes han decidido construir sus muros demasiado alto y demasiado bien. No es la soledad ruidosa del que llora en la oscuridad, ni la soledad desesperada del que busca compañía sin encontrarla. Es una soledad quieta, casi elegante, que se instala en los salones más iluminados y en las conversaciones más brillantes, invisible para todos, menos para quien la carga. Es la soledad del hombre que está presente en cuerpo pero ausente en alma, que sonríe en el momento exacto y dice las palabras correctas, y que sin embargo regresa cada noche a sus aposentos con la certeza helada de que nada de lo vivido le ha rozado siquiera la superficie del corazón. Así vivía el marqués Alejandro de Valdecrest los meses que siguieron a aquella noche en el casino. Sus amigos, honrando la apuesta con una dedicación que rayaba en lo obsesivo, comenzaron a organizar los encuentros prometidos con una meticulosidad casi científica. El conde Rodrigo de Altamira, que tenía contactos en media aristocracia de Castilla y conocidos en la otra mitad, se convirtió en el arquitecto principal de aquella campaña sentimental, seleccionando a las candidatas con criterios que él mismo describía como infalibles: belleza extraordinaria, conversación refinada y lo que él llamaba el don de hacer sentir a un hombre el centro del universo. La primera en intentarlo fue la señorita Catalina de Montserrat, hija del duque de Montserrat y considerada por unanimidad la mujer más hermosa de la provincia. Era alta, de cabello negro como la tinta y ojos verdes que habían inspirado, según se decía, al menos 3 sonetos y un cuadro al óleo que colgaba en la galería de su padre. Llegó a la mansión Valdecrest un domingo de noviembre, envuelta en terciopelo azul marino y con una sonrisa estudiada que había conquistado salones desde Madrid hasta Sevilla. Alejandro la recibió en la sala principal, la acompañó durante la cena con una conversación impecable sobre literatura y política, y la despidió 3 horas después con una reverencia perfecta y el mismo vacío interno con el que la había recibido. Catalina regresó a su carruaje desconcertada, convencida por primera vez en su vida de que su belleza había fallado en su cometido, sin saber que el problema no era ella, sino la fortaleza que intentaba conquistar. El mes de diciembre trajo a la baronesa Elena de Cienfuegos,
una viuda joven de ingenio afilado y lengua rápida que hacía reír a los hombres más serios y enrojecer a los más fríos. Con ella, Alejandro sí sonrió, incluso en 2 ocasiones con algo parecido a genuinidad, lo que hizo que Rodrigo celebrara demasiado pronto desde el otro extremo del salón. Pero cuando Elena se marchó y el carruaje dobló la esquina del camino de cipreses, Alejandro cerró la puerta de su estudio y se sentó frente a la chimenea con su copa habitual, perfectamente indiferente, como si los últimos chistes de Elena se hubieran evaporado junto con el eco de sus pasos. La sonrisa había sido un gesto social, no un temblor del alma. Enero llegó con una pianista de nombre Valentina Ruiz de Cosío, cuyas manos sobre las teclas podían hacer llorar a los hombres más rudos del regimiento. Febrero trajo a una condesa italiana de paso por la región, de nombre impronunciable y perfume devastador. Marzo, una poetisa de Madrid que recitó versos propios frente a la chimenea con los ojos cerrados y la voz temblorosa. Y con cada una de ellas, Alejandro cumplía el mismo ritual: atención perfecta, cortesía impecable, y a continuación ese silencio interior que no se perturbaba, esa calma del lago profundo que no enviaba ninguna onda hacia la superficie, sin importar cuántas piedras se lanzaran desde fuera. Los amigos comenzaron a murmurar entre ellos que quizás Alejandro tenía razón, que quizás había algo en ese hombre que sencillamente no podía activarse, como un mecanismo antiguo al que le falta la pieza central. Rodrigo, sin embargo, se negaba a rendirse, argumentando que habían buscado en los lugares equivocados, que quizás el problema era justamente que todas aquellas mujeres eran demasiado perfectas, demasiado construidas, demasiado conscientes de su propio efecto. Un hombre que se ha inmunizado contra lo artificial, reflexionó una tarde mientras tomaba su café, quizás solo puede ser alcanzado por algo completamente real. Pero nadie supo entonces qué hacer con esa observación, y la dejaron flotar en el aire como una profecía sin intérprete. Mientras tanto, en la mansión Valdecrest, Alejandro comenzaba a experimentar algo que no habría sabido nombrar con precisión y que por eso mismo lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No era tristeza exactamente, porque la tristeza implica echar de menos algo que una vez se tuvo, y él llevaba tanto tiempo sin sentir que ya no recordaba qué forma tenía el calor. Era más bien una especie de hastío profundo, un cansancio de sí mismo que se instalaba especialmente en las tardes largas de primavera, cuando el sol entraba por las ventanas altas de la biblioteca y él lo miraba moverse lentamente sobre el suelo de mármol sin que esa luz le dijera absolutamente nada. Era el vacío reconociendo su propio nombre por primera vez. Por las noches, cuando sus criados habían recogido los últimos candelabros y la mansión quedaba envuelta en ese silencio espeso que solo conocen las casas muy grandes, Alejandro se quedaba a veces frente al espejo de su alcoba con una expresión que él mismo no habría podido describir. En el reflejo veía a un hombre joven, apuesto, poderoso, con todo cuanto el mundo considera que se necesita para ser feliz, y sin embargo la imagen que le devolvía el cristal tenía algo de retrato fúnebre, algo de monumento a una vida que se vivía desde afuera, como espectador de su propia existencia. Cerraba los ojos, se recostaba sobre la almohada de lino frío, y repetía para sí mismo, con esa convicción que era ya más costumbre que verdad: la apuesta está ganada, ninguna mujer tiene lo que se necesita para entrar aquí. Lo que no sabía era que el destino, en su ironía infinita, no iba a enviarle a ninguna mujer de salón. Iba a enviarle el olor del carbón encendido, el sonido del hierro golpeado y los ojos de quien nunca en su vida había necesitado conquistar a nadie. Existe una vieja creencia entre los campesinos de Castilla que dice que los caballos huelen el destino antes que sus jinetes, que sus patas siguen caminos que la razón humana no puede ver todavía. Los hombres de ciencia lo negarían con sus argumentos de anatomía y comportamiento animal, y quizás tendrían razón desde una perspectiva estrictamente racional. Pero hay mañanas, como aquella de principios de mayo, en que la coincidencia tiene demasiada forma de propósito para ser ignorada completamente. Era una mañana de primavera tibia y caprichosa cuando el marqués Alejandro de Valdecrest salió a su paseo habitual a lomos de trueno, su mejor semental árabe.
el mismo que había puesto sobre la mesa de apuesta en el casino aquella noche de octubre. El campo alrededor de la mansión estaba en plena eclosión, con los almendros blancos de flor y el aroma del tomillo recién crecido mezclándose en el aire como una promesa de algo que Alejandro, incapaz de romantizar nada, simplemente catalogó mentalmente como clima favorable. Llevaban media hora de paseo tranquilo cuando, sin razón aparente, sin ningún ruido súbito ni movimiento brusco que lo justificara, Trueno se encabritó, arrancó a galopar con una violencia repentina que dejó a Alejandro sin las riendas y tomó por su cuenta el camino que descendía hacia el pueblo. Alejandro, que era un jinete excelente, intentó recuperar el control durante los primeros segundos, pero Trueno tenía esa mañana una determinación de animal poseído. Y antes de que el marqués pudiera hacer nada más que maldecir en voz baja, con una elegancia que incluso la frustración no lograba quitarle, el caballo ya había traspasado los límites de su finca y galopaba por el camino de tierra que llevaba al núcleo del pueblo. Los criados que lo vieron pasar desde lejos se quedaron paralizados, incapaces de hacer otra cosa que mirarse entre sí con expresión de catástrofe inminente. Trueno se detuvo solo, no frente a la posada, ni ante la plaza mayor, ni en el abrevadero donde los animales del pueblo saciaban su sed cada mañana. Se detuvo como si alguien le hubiera dado instrucciones precisas frente a la fragua del herrero Mateo Carvajal, una construcción de piedra y madera ennegrecida que olía a carbón caliente y a metal trabajado, situada en el extremo sur del pueblo, donde el camino se hacía más estrecho y las casas más humildes. El sonido del martillo sobre el yunque llenaba el aire con un ritmo constante y casi musical, y Trueno, el animal que momentos antes parecía enloquecido, se quedó quieto junto a la entrada como si aquello fuera exactamente el lugar al que había decidido llegar. Alejandro llegó a pie varios minutos después, con el orgullo ligeramente herido y el sombrero torcido. Condición esta última que habría resultado imperdonable en cualquier salón, pero que en el camino de tierra del pueblo apenas merecía un ajuste rápido de la mano. Encontró a su caballo inmóvil y aparentemente tranquilo, y estaba a punto de tomarlo de las bridas con el alivio un poco irritado del que recupera algo valioso, cuando la puerta lateral de la fragua se abrió y ella salió. Inés Carvajal tenía 22 años y la clase de presencia que no se compra ni se aprende, esa que nace de quien ha crecido sin espejo que le confirme su valor y por eso lo lleva desde adentro, sólido e inamovible. Era de estatura media, con el cabello castaño recogido en una trenza práctica que el trabajo de la mañana había medio deshecho, y tenía las manos de quien trabaja de verdad, fuertes, con las palmas ligeramente callosas, manchadas de hollín en ese momento por el carbón de la fragua que su padre manejaba desde el amanecer. Sus ojos eran de un color entre miel y avellana, y cuando los posó sobre Alejandro no hubo en ellos ni la admiración deslumbrada ni el cálculo interesado con que todas las demás mujeres lo habían mirado, sino simplemente la mirada directa y sin adornos de quien ve a un hombre. Solo eso, un hombre con un caballo inquieto frente a la puerta de su casa. «El animal entró solo», dijo ella, con una voz tranquila que no pedía disculpas ni ofrecía reverencias. Le di agua porque parecía agitado. Espero que no sea un problema. Alejandro la miró durante un segundo más largo de lo que habría podido justificar ante sí mismo, y luego respondió con la cortesía automática que usaba para todo. «Se lo agradezco». Fue un intercambio breve, casi trivial, del tipo que se olvida en minutos. Pero mientras ataba de nuevo las riendas de Trueno y comenzaba el camino de regreso hacia la mansión, Alejandro descubrió, con una incomodidad que no supo dónde colocar, que la imagen de aquellos ojos color miel seguía perfectamente nítida en su mente, sin que él hubiera hecho ningún esfuerzo por retenerla. No era belleza lo que lo perturbaba, al menos no únicamente. Había visto mujeres más hermosas en los salones más brillantes de la región. Era otra cosa, algo más difícil de definir y por eso mismo más imposible de desestimar. Era la ausencia de todo artificio, la falta absoluta de cualquier gesto orientado a impresionarlo, como si su presencia no representara para ella ni una amenaza ni una oportunidad, sino simplemente un hecho sin mayor importancia. Era, sin que él lo supiera todavía,
exactamente lo contrario de todo lo que había enfrentado hasta entonces. Y el corazón de Alejandro de Valdecrest, aquella fortaleza sin puertas que él creía invencible, sintió algo que no era amor aún, sino algo anterior y quizás más peligroso. La curiosidad de quien ha encontrado por primera vez algo que no puede clasificar. Hay sentimientos que el orgullo no puede permitirse reconocer, y entonces los disfrazan de otra cosa. Los llaman curiosidad, o conveniencia, o simplemente casualidad, y los guardan en los rincones más oscuros de la conciencia donde la luz del autoexamen no alcanza a llegar. El hombre orgulloso es especialmente hábil en este arte del disfraz, porque ha pasado años perfeccionándolo, convenciéndose de que lo que no se nombra no existe, de que lo que no se confiesa no puede hacerle daño. Alejandro de Valdecrest volvió a la fragua 3 días después, con una excusa que incluso él mismo encontraba poco convincente. La herradura trasera izquierda de Trueno necesitaba ser revisada por un herrero de confianza, y el que habitualmente atendía a sus animales estaba, según le informó a su mozo de cuadra con una autoridad que no admitía réplica, demasiado lejos para la urgencia del asunto. El mozo lo miró con esa expresión contenida de los criados que saben mucho más de lo que dicen, y preparó el caballo sin pronunciar una sola palabra que no fuera estrictamente necesaria. Trueno, por su parte, pareció aceptar el paseo con una docilidad que contradecía completamente el episodio desbocado de la semana anterior. Mateo Carvajal, el herrero, era un hombre de espaldas anchas y pocas palabras, del tipo que mide a los desconocidos con una sola mirada lenta y luego decide si merecen más atención. Recibió al marqués con una cortesía sencilla que no era servilismo sino respeto, le examinó la herradura con manos expertas y le dijo que la repondría en menos de media hora. Alejandro dijo que esperaría, aunque no tenía ninguna razón práctica para no simplemente dejar el caballo y regresar más tarde. Se quedó de pie junto a la entrada de la fragua, con las manos cruzadas a la espalda, en la postura erguida de quien finge que está simplemente observando el trabajo cuando en realidad está buscando con los ojos algo completamente distinto. Inés apareció desde el fondo de la fragua con una bandeja de herramientas que depositó sobre el banco de trabajo sin prestarle al recién llegado más atención que un asentimiento breve de cabeza. Siguió con su tarea, ordenando las tenazas y los martillos con una metodicidad silenciosa, completamente ajena a la incomodidad que su indiferencia estaba generando en el hombre más poderoso del condado. Alejandro la observó durante un momento y luego, porque el silencio se había vuelto demasiado evidente para ignorarlo, dijo: «Es usted muy eficiente». Fue la frase más anodina que había pronunciado en años, posiblemente en toda su vida adulta, y sin embargo la pronunció con algo en la voz que no era su cadencia habitual de salón. Inés lo miró entonces con aquellos ojos color miel que no pedían ni ofrecían nada, y respondió: «El trabajo bien hecho no necesita que se lo nombren». No fue un desafío, ni una insolencia, ni tampoco un halago calculado al revés de esos que usan algunas mujeres para parecer interesantes. Fue sencillamente lo que pensaba, dicho con la misma naturalidad con que se comenta el tiempo. Y esa simplicidad fue precisamente lo que golpeó a Alejandro en algún lugar que llevaba años sin recibir ningún impacto. Volvió a casa con la herradura nueva y con algo que tampoco sabía cómo clasificar instalado en el centro del pecho. Regresó 2 semanas después para encargar unas rejas de hierro para la ventana del sótano de la mansión, unas rejas que en realidad nadie había pedido y que ningún criado recordaba como necesarias. Un mes más tarde, volvió con el pretexto de unas espuelas que necesitaban reparación, y en cada visita, el tiempo que pasaba junto a la fragua se alargaba un poco más, y las conversaciones con Inés, siempre breves al principio, comenzaron a tener más aristas, más pausas significativas, más de esos silencios que entre 2 personas dicen mucho más que las palabras. Inés nunca lo aduló, nunca ajustó su tono ni sus opiniones al rango de su interlocutor, y esa constancia suya resultaba para Alejandro tan desconcertante como el borde de un precipicio al que uno regresa a mirar una y otra vez sin poder explicarse del todo por qué. Fue a finales de junio cuando la tormenta llegó sin demasiado aviso.
con esa violencia repentina de las tardes de verano castellano que pasan del calor sofocante a la lluvia torrencial, en el tiempo que tarda un hombre en darse cuenta de que no lleva abrigo. Alejandro había llegado a la fragua a media tarde con otro pretexto olvidable, y cuando el cielo se rompió sobre el pueblo con un estruendo que hizo vibrar las paredes de piedra, Inés simplemente señaló el banco junto al fuego y dijo: «Espere aquí hasta que amain». No fue una invitación elegante ni una trampa sentimental. Fue la hospitalidad práctica de quien no tiene tiempo para ceremonias. Sentados los dos junto al calor de la fragua, con la lluvia golpeando el tejado con una furia constante y el fuego proyectando sombras naranjas sobre las paredes ennegrecidas, hablaron durante más de 2 horas de cosas que Alejandro no había hablado con nadie en años. Sobre el peso de los apellidos, sobre la diferencia entre querer algo y saber quererlo, sobre si la libertad era un privilegio del pobre o del rico, y sobre qué significaba exactamente ser dueño de algo. Inés hablaba con la certeza tranquila de quien ha pensado las cosas sin que nadie le haya dicho cómo deberían pensarse, y cada frase suya era como una ventana abierta en una habitación que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Cuando la lluvia cesó y Alejandro montó de nuevo a trueno para regresar a la mansión bajo un cielo que empezaba a abrirse en tonos de añil y oro, supo con una claridad que lo asustó genuinamente que el problema ya no era la apuesta, ni el orgullo, ni el apellido. El problema era que por primera vez en muchos años tenía ganas de volver. Dicen los que saben de estas cosas que el orgullo no muere de un golpe único y limpio, sino que se desangra lentamente, gota a gota, en los momentos que uno creía controlados, en las noches que se alargan demasiado, en los silencios que ya no son cómodos sino llenos de una presencia que no está y que sin embargo ocupa cada rincón. El hombre orgulloso no se rinde ante la evidencia, porque la evidencia puede rebatirse con argumentos. Se rinde, finalmente, ante algo mucho más sencillo y mucho más devastador, ante la verdad de lo que siente cuando cree que nadie lo está mirando. El mes de octubre regresó a Valdecrés con su luz amarilla y su aire de cuentas pendientes, y con él llegó el vencimiento de la apuesta. Fue el conde Rodrigo quien se encargó de convocar la reunión en el casino aristocrático con la misma energía ceremonial con que había organizado los encuentros del año anterior, aunque esta vez con una sonrisa que tenía más de sospecha que de certeza. Los amigos se reunieron alrededor de la misma mesa de siempre, bajo las mismas arañas de cristal, y miraron a Alejandro con la expectación de quienes esperan el veredicto de un proceso que ha durado 12 meses y que en algún momento que ninguno supo identificar con exactitud, había dejado de ser un juego. Alejandro llegó puntual, como siempre, con el traje oscuro y la expresión que el mundo conocía. Se sentó, aceptó la copa que le ofrecieron, y durante varios segundos que a todos les parecieron mucho más largos de lo que marcaba el reloj, no dijo nada. Rodrigo, que lo conocía mejor que nadie, fue el primero en hablar. «Bueno, Alejandro, el año ha terminado. ¿Ganamos o perdemos?» Y Alejandro, que había ensayado mentalmente alguna versión fría y definitiva de esa respuesta durante las últimas semanas, descubrió que las palabras que le salían no eran las que había preparado. «El semental es vuestro», dijo en voz baja, mirando la copa, y el silencio que siguió fue tan absoluto que se escuchó el chisporroteo de las velas. Pero la noche no terminaría en el casino, porque mientras Alejandro pronunciaba su derrota entre copas y exclamaciones de sus amigos, al otro extremo del pueblo, en la fragua de Mateo Carvajal, la hija del herrero recibía una visita inesperada. Había sido la esposa del conde Rodrigo, una mujer de lengua generosa y discreción escasa, quien había llegado esa tarde con el pretexto de encargar unos candelabros de hierro, y quien había mencionado, casi de pasada, con esa ligereza cruel de quien no mide el peso de sus palabras, la existencia de la apuesta, su naturaleza exacta y el nombre de la fragua como el desenlace inesperado de toda la historia. Inés la escuchó sin interrumpirla, con las manos quietas sobre el delantal y los ojos fijos en un punto del suelo. Y cuando la mujer se marchó, permaneció de pie junto al yunque frío con una calma que era en realidad la forma exterior de algo que se rompía por dentro. Alejandro llegó a la fragua poco después de medianoche, sin haberlo planeado, guiado por esa urgencia sin nombre que lo llevaba allí desde hacía meses. Encontró a Inés de pie en el umbral,
con la luz del interior recortándola contra la oscuridad, y supo en el instante en que vio su expresión que algo había cambiado de manera irreversible. ¿Era una apuesta?, preguntó ella, con una voz que no temblaba, pero que tampoco era la de siempre, la voz de alguien que ya sabe la respuesta y pregunta solamente para confirmar que el otro tiene el valor de decirla. Alejandro no apartó los ojos de los suyos. Al principio sí, respondió. Inés asintió despacio, con esa dignidad que no se aprende en ningún salón porque solo nace de conocerse a uno mismo sin engaños. Entonces le agradezco que me lo confirme, dijo, y dio media vuelta hacia el interior de la fragua con el gesto de quien cierra una puerta de manera definitiva. Fue ese movimiento, ese alejarse sin aspavientos, sin drama, sin reclamar nada, lo que terminó de derrumbar en Alejandro todo aquello que había construido durante años de piedra y silencio. Habló entonces con una voz que nunca antes había tenido, más baja, más auténtica, sin la armadura de los salones ni el escudo del apellido. La apuesta terminó hace meses, Inés. Lo que no terminó fui yo de entender lo que me estaba pasando cada vez que venía aquí. Ella se detuvo, pero no se giró de inmediato. La fragua crepitaba en el fondo con su respiración constante de fuego y metal. Y afuera el pueblo dormía en ese silencio hondo de las noches de octubre que huelen a tierra mojada y a leña encendida. Cuando finalmente se volvió hacia él, sus ojos no tenían la dureza que él habría merecido ni la ternura fácil que habría resultado demasiado simple para todo lo que había entre ellos. Tenían algo más honesto que ambas cosas. La pregunta de alguien que necesita saber si lo que ve es real antes de decidir qué hacer con ello. ¿Y qué era lo que le pasaba?, preguntó en voz baja. Alejandro tardó en responder, no porque no lo supiera, sino porque era la primera vez en su vida que iba a decirlo en voz alta, sin ironía ni distancia, sin la protección de ninguna máscara. «¿Qué me importa usted?», dijo. «Que me importa de una manera que no sé controlar y que ya no quiero controlar». Lo que ocurrió después no tuvo la grandilocuencia de los gestos aristocráticos ni la pompa de las declaraciones de salón. Fue simplemente dos personas de pie frente a una fragua encendida, en el pueblo más pequeño de la región, encontrándose por fin sin que ninguno de los dos fingiera ser distinto de lo que era. El marqués Alejandro de Valdecrest, el hombre que había apostado su corazón convencido de ganarlo todo, lo había perdido exactamente como el destino había planeado, ante alguien que nunca intentó ganarlo, ante alguien que simplemente fue real. Y en esa derrota, por primera vez en muchos años, algo que había estado muerto en él comenzó a respirar de nuevo. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste que Alejandro o Inés te recordaron a alguien o a algo que llevas dentro, entonces este canal es tu lugar. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite creer que los muros más altos también pueden caer. Y suscríbete para que el destino te traiga la próxima historia justo cuando más la necesites. Aquí seguiremos contando, con la misma calma y el mismo fuego de fragua encendida, las historias que el corazón humano